Continuamos con el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es Dios. Y estamos cada vez más cerca de terminar nuestro estudio. Hoy vamos a ver los capítulos 21 y 22 completos, hermano. La intención, no, el día de hoy, las próximas semanas, no es ver tanto los detalles, como sí ver el panorama completo, hermano, hacia dónde nos dirige la vida de Pablo, hacia cuál es el ejemplo. Por ejemplo, esta semana, hermano, usted ya sabe cómo está esto de representaciones. Nos tocó, creo que el día de ayer, o antier, no sé, íbamos saliendo, el viernes íbamos saliendo a un compromiso que teníamos, y ahí en el bulevar, una representación muy burda de la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, está bien. Cada quien es libre. Me preguntaban el día de hoy, fuimos el viernes con unos pastores y nos comentaban, ¿y a qué horas empieza su servicio del domingo de resurrección? Luego, pues, a las 10:30, 11. Porque en muchas iglesias cristianas, hermanos, se tiene la costumbre de a las 7 de la mañana celebrar un culto por cuestión de la resurrección de Jesús. Pero si usted va a la Biblia, usted va y lee en los evangelios del Señor Jesús, se va a dar cuenta que Él dijo que recordáramos solamente una cosa acerca de Él. ¿Cuál fue? Cuando estaba en la última cena con los 12, dijo, este es mi cuerpo, tomó el pan, lo partió, dijo, este es mi cuerpo que será entregado, ¿sí? Y después dijo, este es la copa, esta es mi sangre que es derramada por muchos para perdón de pecados, hagan esto, memoria de mí. Cada vez que toman el pan y beban la copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese, ¿vale? Entonces no nos dejó, no dijo, y se hacen una cruz y la van cargando y que los asó. Hermano, es muy burdo, o sea, tratar de representar algo y luego, peor aún, hermano, ayer yo no ese sí no me la sabía, fíjese, estaban pasando unos reportajes de que todavía está la corona de espinas, que la tienen encapsulada, hermano, así, que está en París, en Francia. Curiosamente hoy, hermano, no sé cómo vaya usted su lectura de la Biblia, yo hoy terminé el segundo libro de los Reyes, y el último rey piadoso dice que destruyó la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, que se llamaba Neustán. Porque todas esas cosas, hermano, porque la gente dice, no, y es milagrosa la corona de espinas. Y ya usted sabe lo del sudar y otras cosas. Entonces, hermano, si nuestra fe no está puesta en Jesucristo, todo lo demás, en lo que tú pongas tu esperanza o tu fe, no sirve de nada. De nada. Si tu esperanza, hermano, está en un ser humano, tu fe no va a durar más que 2 segundos. Porque el día que ese ser humano te falle, se acabó tu fe. Tu esperanza está en las riquezas, dice Proverbios, hermano, que las riquezas tienen como alas. Se van a acabar. El día que se acaban las riquezas, se acabó tu fe. Y así, en cada cosa que tú lo pongas. Entonces, hermano, el día que te des cuenta que la corona de espinas no es la corona de espinas, porque todavía decían, no, y florecían las flores ¿la hicieron con la vara de Aarón o cómo estuvo? No, esa parte se me perdió, hermano. En algún momento me perdí. ¿Te das cuenta? Lo que la gente es capaz de decir, y mucha gente piensa que ir a ver la representación en Iztapalapa, hermano, porque ya es patrimonio de la humanidad, algo así, ¿no? Piensan que ir allá y ver esa ridiculez traerá algo a tu vida. Y no. Mira. ¿Qué dice Mateo 10, 24, 25 en palabra de Dios para todos? Aquí lo van a transmitir en Reina Valera, pero Mateo 10, 24, 25 dice, un estudiante no es más importante que su maestro.
ni un esclavo más importante que su amo. Un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Un esclavo debe estar satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar se atrevieron a llamarlo Belcebú, ¿qué no le dirán al resto de la familia? ¿Cuál es el significado de ese texto, hermano, a la luz de los capítulos que vamos a ver, 21 y 22 de Hechos? Bueno, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que Pablo y Jesús son muy similares en muchas cosas que le sucedieron. Pero la diferencia entre Pablo y Jesús es que los padecimientos de Jesús son ¿qué? Redentores. Los de Pablo, no. Pablo no salvó a nadie, hermano, ni podrá salvar a nadie. Así que todas esas personas que pretenden hacernos creer que sobre ellos desciende algo especial cuando van haciendo esa representación, hermano, o se meten mucha droga, hermano, no tienen ninguna idea de lo que es la palabra de Dios. En serio. Los pastores, hermano, o tenemos vicios ocultos de consumo de drogas, o no hemos entendido lo que dice la palabra de Dios cuando nosotros pretendemos que a través de nosotros, ¿qué? Descienda algo que no puede descender. ¿Vale? Va a venir un pastor de Nigeria que levanta muertos, que llena el lugar donde viene, porque la gente cree que a través de esa persona, mire, ayer, hermano, fuimos en la mañana con unos amigos, nada más a tomarnos un café, eso fue todo lo que fuimos, ahí cerquita del Ángel de la Independencia. Ay, hermano, al salir estaba lo que iba a ser la marcha de gloria. Un montón de supuestos cristianos, hermano, haciendo un ruido escandaloso. ¿Tú crees que a alguien en su sano juicio que esté ahí en Paseo de la Reforma, que no lo dejan transitar, que están haciendo un escándalo de este tamaño, le va a interesar saber algo de Cristo? Si lo primero es que está enojado contigo porque no lo deja circular. ¿En qué parte de la Biblia, hermano, dice el Señor, y hagan marchas de gloria? La instrucción es muy clara: id por todo el mundo y hagan discípulos. Eso fue lo que dejó. Ahora imagínese, hermano, cómo debe estar la vida espiritual de una iglesia en la que el pastor dice: vénganse, vamos a hacer una marcha de gloria. ¿Cómo para qué, hermano? Dígame usted, ¿cómo para qué? Este día debemos enfocarnos en las similitudes entre los sufrimientos de Cristo y los padecimientos de Pablo. El análisis de estos dos capítulos nos mostrará cuán comprometidos estamos con el Señor, usted y yo, o por el contrario, solo nos llamamos cristianos de palabra y no de hechos. Como están muy extensos, hermanos, solamente vamos a estar subrayando los versículos más sobresalientes en los que nos interesa reflexionar, aunque vamos a leer todo. Vamos a notar los paralelismos entre Cristo y Pablo. Ya dijimos que los sufrimientos de Cristo fueron redentores y los de Pablo no. Ambos, hermano, fueron rechazados por su propio pueblo. ¿Se acuerdan cuando dice a lo suyo vino y los suyos? Pablo fue a los judíos y que le dijeron no. Bueno, me voy a los gentiles. ¿Vale? ¿Qué más? Fueron arrestados sin causa. En ambos casos mintieron acerca de los cargos, acusados por falsos testigos, ¿se acuerdan? Ambos. Sobre todo cuando en el de Jesús dice que hasta se contradecían en los testimonios. Y en el caso de Pablo, hermano, tampoco había solidez en los cargos. Golpeados en un tribunal, víctimas de complots para matarlos, y enfrentaron a multitudes que pedían su muerte a gritos. Ambos pasaron por 5 juicios: Jesús ante Anás, el Sanedrín, Herodes Antipas y 2 veces ante Pilato. Pablo ante la multitud
el Sanedrín, ante el rey Agripa y ante dos procuradores romanos, Félix y Festo. Y por último, en ambos casos, Jesús y Pablo, 3 veces las autoridades romanas los declararon inocentes y aún así ambos tuvieron que sufrir. Lo que Lucas nos dice a través de esto es que el camino del cristiano no puede ser diferente al de ¿quién? Al de Cristo. Entonces, hermanos, yo no veo a Cristo en una marcha de gloria haciendo escándalo. ¿Por qué pretendemos nosotros, hermano, que eso represente a Cristo? ¿En qué sentido representa a Cristo? ¿Sabes lo que representa a Cristo, hermano? Cuando tú y yo tomamos una bolsa con panes o con tortas o con lo que sea y vamos y lo damos a que tiene necesidad. Ahí representamos a Cristo. Cuando vamos a los hospitales, hermano, y hacemos el bien que está en nuestras manos, ahí representamos a Cristo. Cuando hacemos las cosas que Jesús hacía, ahí representamos a Cristo. Pero hacer escándalo, hermano, congregarnos en multitud, la única diferencia, hermano, son las letras, pero el escándalo es el mismo. Dice lo siguiente, hermano, Hechos 21, donde me voy a detener es en el versículo 4, versículo 10 al 12. Dice: después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia, divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. No pierda de vista este versículo 4. Dice que los creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que ¿qué? Que Pablo no debería seguir a Jerusalén. Entonces, seguimos. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de la profecía, el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo. De ahí, del 10 al 12, escuche. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces, si usted es cuidadoso, hermano, primero dice en el versículo 5 que estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo de que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Pero después dice que el Espíritu Santo declara a través de un hombre llamado Agabo: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. ¿Quién contradice a quién y por qué Pablo entonces desobedece a ambas órdenes? ¿O es que a lo mejor hay cosas ahí en el texto que necesitamos meditar? Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. ¿Le parece conocido el pasaje? Mateo 16, 21 al 23. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti.
Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Ahí está la respuesta, hermano, a la primera profecía de los creyentes. Ellos estaban viendo ¿qué? Desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. No decimos, hermano, que el Espíritu Santo no les avisara lo que le esperaba a Pablo, pero ellos interpretaron que ¿qué? Tenemos que detener. Muchos de nosotros somos así. ¿A quién de nosotros nos gusta que los nuestros sufran? No vayas. Pero ese no es el punto, hermano. Simplemente dice, Dios está diciendo, esto es lo que le va a pasar, ¿vale? Y en el caso de Agabo, hermano, él solamente estaba profetizando ¿qué? Lo que iba a acontecer. Él jamás dijo, y Pablo tiene que ir, simplemente él dijo, el Espíritu Santo está diciendo que esto va a acontecer con la vida de Pablo. Entonces no es lo mismo, hermano, solamente dar un veredicto que una profecía, no es lo mismo. Aquí dice profetizó, es decir, dio un aviso de lo que iba a suceder sí o sí, ¿vale? En el caso de los otros creyentes, ellos interpretaron que debían interrumpir a Pablo, pero no, eso no está diciendo el texto. Entonces, no hay contradicción, simplemente hay que leerlo como debe ser. Ahora, versículos 13 y 14. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Pablo, hermano, estaba determinado a viajar con coraje y determinación hacia el sufrimiento. Él ya sabía lo que iba a pasar, ¿sale? Cuando tú y yo conocimos del Señor Jesucristo, nos dijeron un montón de cosas como, no te preocupes, Dios te va a bendecir. Dios va a cambiar tu vida. Si eres pobre, vas a ser rico. A muchos nos dijeron, aviso. Si estás enfermo, vas a sanar. Si tu marido se fue de la casa, Dios te lo regresa. Si tu hijo anda extraviado en las drogas y en el mundo, Dios te lo va a regresar. Eso fue lo que nos dijeron. Bueno, eso fueron puras mentiras, ¿sale? Te lo aviso de una vez. Porque la palabra de Dios dice, hermano, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Ayer platicaba con un amigo que también es pastor y yo le decía, ¿no? Porque así es como él concibe, o así ha sido enseñado, hermano. Ha trabajado con muchos pastores muy jóvenes, más jóvenes que yo, por cierto. Y entonces usted sabe, la New Age, es que Jesús era cool, Jesús era alivianado. Bueno, así lo dicen ellos, ¿eh? Hermano, Jesús es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y se les habla con mucho respeto. ¿Sale? No, Jesús no es cool, Él es el Señor, Él es Dios. Y no es Chuchito, y no es Diosito. Él es el Señor. Así que cuando usted y yo nos refiramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, es con reverencia y con mucho respeto. Hermano, yo no estoy diciendo que Jesús era un hombre rígido que ni se reía. No estoy diciendo eso. Escuche bien lo que estoy diciendo. Tampoco estoy diciendo, hermano, que Cristo es como Enrique Rambal, ¿no? En el Mártir del Calvario. Con su cara de que dices, no, o sea, un Cristo así, no. ¿En qué te ayudo, hermano? No. Lo que estoy diciendo, hermano, es que
Cristo tenía, dice la palabra del Señor, que Él fue sin pecado. ¿Sí tienen en cuenta eso? Que Él no pecó jamás. Por lo tanto, hermano, Él tenía la capacidad de acercarse a quien fuera y no se contaminaba. A Él le daba lo mismo un leproso que un magnate, que un fariseo, que un campesino, que un niño, que una mujer adúltera, que una mujer virtuosa o que el peor de los criminales. A Cristo le daba lo mismo. Él no veía condición por fuera. Él conocía los corazones por dentro y sabía la necesidad de cada quien. Y por eso tenía la capacidad de relacionarse y sentarse a comer con quien fuera. A él no le importaba lo que la gente dijera de él. Su maestro es amigo de pecadores y de prostitutas y de borrachos. Él no tenía problema con eso. Y ese era lo atractivo de Jesús. Pero eso, hermano, no significa que él era cool. No te equivoques. Tenía una capacidad que tú y yo no tenemos. Tú y yo somos bien prejuiciosos. Si viniera un andrajoso ahorita, hermano, si viniera un chico de la calle que habita en las coladeras, muchos de nosotros, hermano, ni la mano le daríamos. Y no lo abrazaríamos, no sé que me ensucie mi saco. Yo nomás se la dejo ahí. ¿Sale? Yo nomás se la dejo ahí. Jesús no tenía ese problema. El texto dice que había un leproso que le dijo, si quieres puedes sanarme. ¿Qué decía la ley, hermano, con respecto a los leprosos? Que ni siquiera te les acercaras, ¿no? Ellos tenían que ir diciendo inmundo, 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 para que nadie se les acercara. ¿Sí se acuerda de eso? Porque ¿qué pasaba si te acercabas? En aquel tiempo la lepra no era curable. Te contaminabas. Y si eras religioso, peor, no podías participar. ¿De qué? Del servicio. Entonces, hermano, por eso le dije, ahí está la diferencia entre ser verdaderamente cristiano o solamente decir soy cristiano. Porque el que es cristiano y no tiene temor. No le importa que lo vean relacionarse con quien sea. Porque él sabe que lo que está haciendo es en ese sentido, hermano. Entonces acuérdese, él no es alivianado, no, él es el Señor. ¿Vale? No es aburrido, no es amargado, no guarda las apariencias. Ese es lo que nosotros no podemos lograr entender, hermano, que Jesús tenía. Era muy especial el Señor porque era Dios. Ahora, esa situación, hermano, es lo que atraía a Pedro. A Pablo. Eso es lo que Pablo estaba conviccionado. Yo nunca voy a poder discernir, espero que usted sí, pero yo no. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo en el camino a Damasco? ¿Por qué tal impresión? Porque le están diciendo, Pablo, te va a ir muy mal. O sea, si subes a Jerusalén, te va a ir muy mal. Dice aquí, cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. ¿Nunca le pasó esto, hermano? Yo espero que no, pero a mí sí me pasó en alguna ocasión. Si te vas, me mato. Y pues, ¿cómo va? O al revés, si ella sí va, si te vas, me mato. ¿Qué ve cómo somos de ridículos los hombres y mujeres, ¿no?
Abríamos la llave del gas de la estufa y me voy a suicidar. No, cálmese. Si hubiera sido Pablo, pues mátate. Yo fui a lo que el Señor me mandó llamar. Así debiera ser, hermano, entre nosotros con el Señor. Así debiera ser. ¿Vale? Ahora, versículos 18 al 19. Vamos a seguir leyendo y después vamos a parar en 18 al 19. Dice entonces el 15. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios, luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero me quiero detener en el 18 y el 19, sobre todo en el 19. Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Es muy importante destacar las palabras de Pablo. Él no trata de presumir su ministerio, como muchos de nosotros hacemos. Ya estoy hablando de los pastores. Y yo fui aquí y oré por los enfermos y sanaron. Y yo fui allá y prediqué. Y luego fui al... Pablo no hizo eso, hermano. Pablo dio un informe detallado del poder de Dios a través de ¿qué? De su vida. Y eso es muy diferente. Él no trata de presumir su ministerio, sino pone a Dios en primer lugar. Por otra parte, es importante señalar el viaje tan largo que Pablo realizó. Dice que fue de Tiro a Jerusalén, hermano, y de Jerusalén fue a Roma. Le pongo el ejemplo. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Ir de Guadalajara a Monterrey o de Chiapas a Monterrey? Y entonces Pablo estaba en Guadalajara, para que más o menos te dé una idea de lo que pasó. Pablo estaba en Guadalajara y dijo: voy a Chiapas. Y después voy a ir hasta Monterrey. Y eso, hermano, pareciera que no tiene sentido. Pareciera que es un sinsentido. Pues mejor primero voy a Monterrey y ya luego bajo, ¿no? No. Hemos dicho, hermano, que Cristo es el Señor de nuestras vidas, ¿sí o no es verdad? Bueno, es lo que decimos, ¿verdad? Lo que tú me pidas, Señor, yo haré. ¿Ok? Entonces el Señor dice: ve a Chiapas y después vas a Monterrey. Porque acuérdese, hermano, es bien importante. Más adelante, mire, Hechos 24:17 solamente lo vamos a ver porque es una cuestión de ir más adelante. Hechos 24:17. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Y si usted, hermano, es curioso, se va a dar cuenta de lo siguiente. Romanos 15:23 al 29 y segunda carta a los Corintios 8:1 al 8 dice lo siguiente: ahora que termine mi trabajo en estas, ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, está acentuado en la E, ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a vosotros. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. ¿Ya vio?
Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Ahora, los de Macedonia y Acaya, hermano, no eran más ricos, ¿eh? Si usted lee esos, eran todavía más pobres. Y dice que de su pobreza dieron. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. ¿Cuál era la deuda de estas iglesias con respecto a Jerusalén? ¿Cuál era la deuda, hermano? ¿O por qué había deuda? ¿Por qué dice Pablo, se sienten en deuda? La razón era el evangelio, ¿se acuerda? Como ellos rechazan al Mesías, usted y yo venimos ¿a qué? A ser afortunados y partícipes de la vida de Cristo en nosotros. El que usted y yo el día de hoy estemos aquí, le debemos esas gracias o lo debemos a que los judíos le dieron la espalda a Jesús. Y entonces Dios abrió para todos los demás el acceso a Él. Esa era la razón, hermano, por la que ellos se sentían endeudados. Y decían, ellos a través de los judíos vino la salvación, nosotros estamos dispuestos a dar para que ellos no pasen necesidad. Esa era, hermano, la deuda que ellos tenían. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, ahí está su respuesta, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Segunda carta a los Corintios 8, 1 al 8. Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. ¿Me escuchó? Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. ¿Se acuerda que los corintios dijeron, no sé si fue por presunción, por no quedarse atrás, o porque de verdad querían hacerlo? Porque Pablo les hace esa referencia, hermano. Dice que los corintios también dijeron, nosotros también queremos dar. Pero la diferencia es que los corintios sí tenían. Ellos sí tenían, hermano. Y después Pablo les dice, pues para que no sigamos tardando con la ofrenda, ¿por qué no apartan algo el primer día de la semana para que cuando yo llegue no empiecen con la colecta, sino ya esté recolectado el dinero y entonces yo no pierda tiempo? Porque no solamente se trata de decir, yo le voy a entrar, hazlo. ¿A qué se comprometió con Cristo usted cuando el Señor lo salvó? ¿Y ya lo cumplió? ¿O está en deuda con el Señor? Yo nomás ahí se la dejo, ¿vale? Dado que ustedes sobrepasan en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, ¿se acuerda que los corintios tenían todos los dones espirituales? Sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ese Pablo era rudo. Es hermoso, hermano, cuando aquí en la iglesia casamos a dos jóvenes que están súper enamorados, que están viendo así, ay, ella no ve defecto en él y él, no hay más hermosura que la de ella. Y entonces
les pasas el micrófono, diga sus votos. Y él le dice, yo te voy a amar toda la vida. A mi lado no te va a faltar nada. Voy a trabajar para comprarte todo lo que tú quieras, porque así somos. Y ella, y yo voy a respetarte y voy a honrarte y voy a ahorrar. Voy a hacer un montón de cosas, ¿no? Y luego, hermano, al cabo de unos años, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó todo eso, hermano? Al cabo de unos cuantos años. Bueno, exactamente así estamos nosotros con Dios. Si tú me sacas de esto, Señor, si tú me libras, yo te voy a servir, yo te voy a honrar, yo no voy a faltar. Si entre seres humanos, hermano, es digno de vergüenza que tú faltes a tu palabra, si usted dijo algo, usted debe de cumplirlo. ¿Sale? ¿Cómo le va a hacer? No sé. Pídale dirección a Dios. Pero imagínese lo que es haberle prometido al Señor y Dios no toma en cuenta, o sea, Él no toma por inocente el que abre su boca por emoción, ¿eh? Él lo toma muy en serio. De tu boca salió, yo necesito que me lo cumplas. Porque si no, usted va a tener problemas con Dios, y serios. Y esto no estoy diciéndole, hermano, que usted se va a ir al infierno, no le estoy diciendo eso. Pero de que Dios va a tratar con nosotros, va a tratar con nosotros. Acuérdese que Él es paciente. Pero en algún momento la paciencia se va a acabar. Hoy precisamente estaba yo leyendo segundo libro de los Reyes, hermano, cuando vino un hombre llamado Manasés que se sentó en el trono de Judá, que hizo cosas horribles, y entonces Dios dice, ya habían deportado a Israel, y Dios dice a los de Judá, también ustedes se van a ir. Esta casa donde yo dije que iba a habitar, ya no. Y se levanta otro rey piadoso, que fue el que hizo la última reforma. Ahorita se me olvida el nombre, hermano, soy malo para los nombres. Y ese rey, hermano, dice que se encontraron el libro de la ley y se lo leyeron, y que él rasgó sus vestidos, y que mandó a consultar a una profetisa, creo que se llamaba Hulda, y que esta mujer dijo, díganle al rey que envió a preguntar que todas las palabras que están escritas ahí acerca de las consecuencias que vendrán por la idolatría y la desobediencia de Judá se van a cumplir, todas sin excepción. Pero también díganle a ese rey que por cuanto él se humilló y rasgó sus vestidos y le pesó en su corazón, ya ha dispuesto todo lo que ha hecho, porque si usted lee bien, hermano, Elías Tisbita profetizó a través, mandó un profeta el Señor, al cual le dijo, ve, avísale esto a este rey y no regreses por el mismo camino y no comas ahí, que después un anciano le dijo, no, yo también soy profeta, y comió y después un león lo mató. Si usted recuerda eso, ese profeta dijo que iban a pasar todas estas cosas y que este último rey, hermano, creo que era Josías, me parece, iba a destruir todos los altares, iba a echar huesos de muertos, iba a contaminar todo. Eso fue lo que hizo este rey. Después que leyó la ley de Jehová y dijo, comamos la Pascua, que tenía mucho tiempo que no se había celebrado ahí en Jerusalén. Y le dice esta profeta, díganle al rey que por cuanto hizo eso, esto no vendrá mientras él esté vivo, pero una vez que muera, esto se va a cumplir. A pesar de todo lo que hizo este rey, Dios ya no volvió atrás. Dios dijo, voy a tratar con la vida de todo Judá. Esa es la razón, hermano, por la que yo te comento que mientras el Señor extienda su misericordia, tú y yo estamos a tiempo de recorregir el camino. Si nos hemos alejado, hermanos, si hemos dejado de hacer las cosas que tú y yo sabemos que tenemos que hacer, es tiempo de que retomes el camino. La culpa déjala atrás, ¿sale?
No hay nada que podamos hacer tú y yo. Señor, pero es que pequé contra ti. Pues sí, pero ya no lo puedes borrar, hermano. Ya no hay forma. O sea, no puedes regresar sobre tus pasos 5 años atrás y volver y reparar lo que hiciste. No, ¿me explico? El asunto, hermano, es de aquí para adelante puedes vivir de manera diferente. Y puedes hacerlo y debes hacerlo. Debes arrepentirte de lo que hayas hecho y debes corregir tu camino y debes vivir de manera tal que se note en tu vida que realmente has entendido que fallaste. Así. Te lo voy a poner en palabras sencillas. Una persona que es alcohólica reconoce su alcoholismo, hermano, va y se pone bajo tratamiento o entra a una agrupación y a través de ese programa deja de beber. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que ha reconocido que la forma en que vive no es correcta y que necesita cambiar. Entonces va a esa agrupación y deja de beber. Y pasan 25 o 30 años, hermano, y un día se vuelve a emborrachar. ¿Se arrepintió de verdad? ¿O solamente estaba buscando el pretexto para poder volverse a echar una copa pensando ilusoriamente que algún día va a poder controlar el alcohol? Porque muchos de nosotros estamos así en la iglesia cristiana. Hemos dejado muchas cosas del mundo. Hemos dejado muchas cosas del mundo. Coqueteamos con ellas de vez en cuando, a veces de vez en diario, a veces, ¿verdad? Pero con la esperanza de que en algún momento Dios nos diga, te autorizo a que sigas viviendo tu vida como si no me conocieras. Queremos la palomita, pero sí voy a ser salvo. Y tú estás esperando eso de parte de Dios, hermano, no va a pasar. ¿Sale? Dios no le va a poner palomita a tu vida si tú haces todo lo que dice su palabra que no debes hacer. Pastor, pero son muchas. No, mira, hoy te la voy a poner barata. ¿Vale? Ando de oferta hoy. Porque la ley es mucha, hermano. Entonces, no quiero que te canses. Yo soy buena onda. Los 10 mandamientos para el pueblo del pacto. Luego Dios le dijo al pueblo, le dio Dios al pueblo las siguientes instrucciones. Éxodo 20. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ni un otro Dios. Al único al que vas a adorar, al único que te le vas a hincar, al único que le vas a pedir, le vas a rogar y le vas a llorar, es a mí. ¿Vale? Esto para los hombres es, no le ruegas, no le lloras y no le suplicas a tu mujer. Porque a veces nuestro ídolo es nuestra esposa. O nuestros hijos. No te les humillas, no te les inclinas y no los adoras. Para las mujeres eso significa no te le inclinas, no le arrodillas, no le suplicas, no le ruegas, no lo adoras a tu esposo, ni a tus hijos. Ellos no son tu Dios. ¿Vale? No, tu cuenta en el banco tampoco es tu Dios. ¿Vale? No te le arrodillas a Banco Azteca, ni a Bancomer, ni a ni ningún. ¿Vale? No. Al único al que se le pide ayuda, hermano, es a Dios. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón
a otros dioses. Voy a ir a ver la representación de la pasión de Cristo a Iztapalapa porque solamente como un turista. ¿Qué quieres ir a ver? Pregunta, ¿qué crees que vas a encontrar ahí? Es que, es que se me murió mi familiar y pues voy a ir a limpiar nomás voy a ir a limpiar su tumba, pastor. Por mí manda una cuadrilla de limpia, no tengo ningún problema, hermano, pero ¿a qué vas? Si la mantienes limpia o la mantienes sucia, ¿qué cambia esto? Tu condición. ¿En qué la cambia? Sí escucharon la letra de uno de los cantos que entonamos al principio, que si nos morimos, simplemente lo único que hicimos fue, nos fuimos a casa antes y ya. El viaje, hermano, está bastante pesado. Dice, el viaje se acortó. Viviste 56 años, perfecto. Ese fue tu tiempo ya. Los que ya tienen 80 y tantos, bueno, pues sígale viajando, o sea, hasta que el Señor diga, ¿no? Y los que mueren de un año, pues se fue a casa. Ya. Mire, no sigue sufriendo en este mundo. Y usted no tendría por qué sufrir si usted es cristiano, porque usted sabe dónde está esa persona. Y usted la instruyó en los caminos del Señor. Ahora, y si no lo hizo, recuerde que el poder de Dios, hermano, es insondable. Recuerde que el poder de Dios, hermano, y la misericordia, yo tendré misericordia del que ¿qué? El que quiera tener misericordia. Así que quién se salva y quién no, depende de él. Así. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Por qué es importante reconciliarte con Dios, hermano? Porque puedes afectar a tus descendientes, esa es la razón. Si no te arrepientes, tu rebeldía puede alcanzar a tus descendientes. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. En mis tiempos decía, no hagas juramentos en el nombre del Señor. No prometas nada en el nombre del Señor, porque si no lo cumples, Él no toma por inocente al que usa su nombre en vano. Se lo juro, pastor, espérese. Deje de usar su crucecita, ¿no? Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Este día, hermano, es para que usted y yo vengamos, nos sentemos y seamos edificados por la palabra de Dios. No es tiempo perdido, hermano. ¿Sale? Es un acto de obediencia al Señor. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven o vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Hermano, aquí no hay interpretación, porque mira, conozco hermanos que tienen sus negocios y ellos dicen, no, yo voy a la iglesia el domingo, pero yo en la tarde abro mi negocio. Espérame, no. No, yo voy a la iglesia y todo el día yo no, pero yo tengo a mis trabajadores trabajando en mi... No, ¿no estás leyendo lo que dice? Tú tienes que hacerle caso a esto, no a una interpretación que alguien te da, porque te lo voy a poner de esta manera. Supongamos que yo soy el pastor, tú tienes tu negocio, el negocio de lo que sea, y entonces, hermano, tú dices, no, yo tengo a mis chambeadores, y yo, con tal de que tú me des más dinero, no está bien, hermano.
voy a orar por ti, ¿no? Pero eso no es así, hermano, ¿eh? Tú como ministro de Dios no puedes decirle a alguien que no hay problema. Tú tienes que decirle que eso no se puede hacer, hermano. Esos 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 3 millones de pesos que puedes ganar ese día, no te van a alcanzar, hermano, y por esa causa Dios te desecha. No te va a alcanzar. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una larga vida, una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No es pregunta, hermano, no es si quieres, no es si estás de acuerdo. Dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, a los dos. ¿Vale? Porque luego los hijos somos bien maníacos, ¿no? Sí, los seres humanos tenemos manías, los animales tienen mañas. Por eso cuando ustedes dicen, somos mañosos, no somos animales, somos maníacos. Entonces, de repente tenemos la manía, los hijos, cuando nos conviene, del lado o de papá o de mamá. Honra a ambos. ¿Vale? Es a ambos. Honra a tu padre y a tu madre. No te dice, si se porta bien, hónralo. Pero si se porta mal, dale con todo. No. Ellos son los padres que Dios te dio. Dios los juzgará a ellos por lo que te enseñaron o te dejaron de enseñar, si te hablaron de Dios o no te hablaron de Dios, por la forma en que vivieron y el ejemplo que te dieron. Dios los juzgará por eso. Pero Dios, no tú. Tu deber es honrarlos. ¿Y qué significa honrarlos? Obedécelos. Obedécelos en tanto lo que te pidan no vaya en contra de quién, de Dios. Por ejemplo, si tu padre te dijera, no, prostitúyete, obviamente no lo vas a hacer. Si tu madre te dijera, no, golpea a tu esposa y a tus hijos, no. ¿Sí soy claro con eso, hermano? Debes honrarlos. No cometas asesinato. Y aquí es donde quiero ir, hermano, porque el Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho no qué, no matarás. ¿Te acuerdas que dijo eso Jesús? ¿Sí? Pero yo te digo, si te enojas, bueno, ¿está usted con su esposa? Voltea a verla. Si está usted con su esposo, voltea a verlo. Si te enojas con tu hermano y dices en tu corazón, ¿cómo no te mueres? Dice el Señor, que ¿qué crees? Es como si mataras. Que no te puedes enojar de tal manera que no seas capaz de perdonarlo. Eso es lo que dice Dios. Que tienes que perdonarlo de la manera que Dios te ha perdonado a ti. Así es como está escrito. Si lo insultas, dice el Señor que eres digno de qué? De cárcel o de muerte. Si lo insultas. Así que, hermanos, como matrimonios hemos tomado muy en poco la palabra de Dios, ¿eh? Nos hemos dicho unas, pero duras, ¿eh? Nos hemos menospreciado, pero en serio. Y yo pensaba que estaba bien delante del Señor. No cometas adulterio. Y no significa, no te acuestes con otra que no sea tu esposa, no te acuestes con otro que no sea tu esposa. No es lo que significa. Jesús también dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, préstame tantito ese aparato diabólico, ¿no? Por favor.
Yo te digo que si tú, varón, eres capaz de abrir esto y ver pornografía o ver mujeres, aunque no sea pornografía, ver mujeres en poca ropa o solamente ver rostros de mujeres, ya cometiste adulterio, ¿sale? Y también tu mujercita. Es que yo nada más estoy viendo los cuerpos para admirarlos. A lo mejor te hace falta ver con más profundidad. Es que ese hombre tiene un cuerpo de lavadero. También tu esposo tiene un cuerpo de lavadero, lleno, pero lo tiene. ¿No? Pero no puedes andar haciendo eso. Delante de Dios es adulterio. ¿Sí soy claro? No puedes andar codiciando. Tú le dijiste a los ojos a esa mujer o a ese hombre, tú eres la persona con la que yo quiero vivir y llegar a la muerte, porque eso es lo que se dice aquí, hasta que la muerte nos separe, y con esa te quedas. Y si algo sucede en el camino, para eso está el Señor, y para eso Él nos restaura, y para eso Él nos reconcilia. Así que más le vale que vaya arreglando su casa, ¿vale? No robes, no robarás, ¿vale? En ninguna manera. Y tú sabes, ¿robará el hombre a Dios? Lo que tienes que darle a Dios, dáselo a Dios. Lo que tienes que dar al César, dáselo al César. ¿Qué es robar, hermano? Donde yo vivo, hermano, hay un montón de ladrones. No pagan el agua, no pagan la luz, se cuelgan. Eso es robar, hermano. Para un cristiano eso no se vale. Debes pagar tus impuestos, debes pagar lo que tengas que pagar. O sea, eso es robar, hermano, te guste o no. No des falso testimonio contra tu prójimo. En otras palabras, no andes de chismoso, ¿vale? ¿Ya viste al hermano? Y tú contéstale, no me importa. Lo que tengas que decirme, no me importa. Ah, pero no. Dime, para orar. Sí, como no. No codicies. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Hermano, es que, ¿por qué el Señor los ha bendecido? Porque el Señor quiere, ¿y a ti qué? Yo por eso, hermano, mira, para lo que me alcance. Porque tampoco seas como esos hermanos que, ay, cómo me encantan, hermano. Ven que el hermano vienen con ropa nueva. Dios bendiga sus zapatos. Para no decir, cómprame unos, ¿no? Lo que Dios te dé, estate feliz con eso, hermano. Es lo que Dios quiere darte, punto. ¿Ya? Si a otro le da más que a ti, gloria sea al Señor. Y ya, no pasa nada. La vida cristiana, hermano, no consiste en buscar el camino más corto, más fácil, sino tomar la ruta que más glorifique a Cristo. Pablo estaba en Tiro y dice, yo voy a Jerusalén porque traigo la ofrenda y es necesario que yo llegue porque esa gente la necesita. Así que viaja de Tiro a Jerusalén y después emprende un camino larguísimo hasta Roma. Larguísimo, hermano. A nosotros el Señor nos ha pedido que hagamos ciertas cosas y nosotros a fuerza queremos tomar atajos, ¿no? Y por eso es tan popular en la Iglesia Católica, porque yo voy con el Padre y 10 Padres Nuestros y 20 Aves Marías y ya la armé. No, hermano, aquí no, ¿eh? Aquí o vives como Dios dice o no se puede. Hermano, y si le doy una ofrenda, dame la ofrenda y te la agarro, pero te vas al infierno por andarme sobornando, ¿sale? Pues sí. No, hermano, aquí no es a través de, que no es a través de eso, hermano. No hay atajos. Agarramos la ruta que a Dios, que más glorifica a Cristo,
aunque te cueste tiempo, recursos e incomodidad. ¿Cuál es la manera más fácil de conseguir mujer? Embarazo a una chica, ¿no? Hablo a los jóvenes. No, 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 no. La ruta que Dios quiere es, primero, que tengas el valor de dominar tu cuerpo, de no ver con malos ojos a ninguna de las jóvenes, si tú eres un joven soltero. Una vez que has orado al Señor y has puesto los ojos sobre la víctima, tienes que tener algo que ofrecerle. Si no tienes edad, olvídalo, ¿vale? Esta plática no es para ti. Tienes más de 20, más de 25, yo te sugeriría que después de los 25, yo te sugeriría, después de los 25, ¿vale? Ya que trabajes, ya que hayas terminado unos estudios por lo menos técnicos para que tengas cómo mantenerte, ya que tengas por lo menos algo que ofrecerle, entonces ve si es que Dios te muestra que ella es, y me refiero en el sentido de que no después vas a ver, ay, esa está más bonita, porque ya ves que no faltan esos, ¿no? Pues vas, es ella es la que te vuelve, la que te quita el sueño, perfecto. Vas con ella y le declaras tu amor de una manera seria. Le dices, quiero que nos tratemos porque quiero que tú y yo nos casemos. Si coincide que ella también tú le atraes y todo eso, bien, van con sus papás, antes de cualquier otra cosa, van con sus papás y pides permiso para ser su novio formalmente, ¿vale? Para que sus papás sepan que no puede ver a otro que no seas tú, que no puede tener en su teléfono guardados teléfonos de sus amigos, como también él no puede tener en su teléfono guardados teléfonos de sus amigas. Una vez que te comprometes, tus amigos y sus amigos tienen que ser los amigos de ambos o no pueden ser amigos. Es que es mi amigo más secreto. No, ten cuidado. Y una vez que han llegado a ese acuerdo con los papás, se presentan delante de los pastores de la iglesia que sea y le dicen, nos queremos comprometer a casarnos. Y entonces se habla con los papás, con ambos padres, están todos de acuerdo, no hay ningún problema, se corren los prematrimoniales por lo menos durante un año cuando son solteros. Y después de un año, en ese año el joven compra el vestido, compra todo lo que tiene que comprar, el anillo correspondiente para que haya un compromiso. Van hablando con las amistades que los quieran bendecir como padrinos de los demás. Tú ya sabes lo que tiene que hacer. Y entonces se celebra una boda para la gloria de Dios. Ese es el camino que se tiene que tomar si tú en verdad quieres unir tu vida a alguien. El camino corto, la puedes embarazar y eso, hermano, no es correcto delante del Señor. Se toma el camino que más glorifica a Dios, aunque te cueste ¿qué? Tiempo, recursos e incomodidad. Es así. Te puse ese ejemplo por no ponerte otro, pero tengo un montón de ejemplos. Sí. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar nuestra seguridad por el bien de otros y la unidad de la iglesia? Yo sé que hace 8 días alguien ha de haber dicho, ¿qué le pasó al pastor? Estábamos chupando tranquilos, güey, ¿por qué se enojó? ¿Y por qué les dijo? Y los quiero así arreglados. Porque sí debe ser, hermano. Ahorita solamente es ahorita, es el principio. Después espérese. Aquí vamos a tener o puros cuervos o puras palomas. ¿A qué me refiero, hermano? O todos de negro, o todos de blanco, o azul con blanco, o azul con negro. Pero un día vamos a tener que, todos los que estamos aquí en este lado, hermano, así, bonitos. Bonitos y gorditos, todos, ¿vale? Todas las jovencitas, o me vienen todas de falda, o me vienen todas de pantalón de vestir, o me vienen todas de pantalón de mezclilla, y con sus blusas al tono también, salvo el
pastor, porque yo tengo que ir de traje, hermano, pero el hermano de la batería y el hermano del bajo, ok, todos de pantalón de mezclilla, no va a venir todo cholo y rasgado, ¿no? Por favor, se entienda. Algo decente, o entubado, así que no se puede ni mover, no. No, algo bonito, algo decente, sí, pantalón decente, normal, así, y todos camisa blanca, perfecto, y todos así. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Alguna vez usted ha sido curioso y en las iglesias gospel de Estados Unidos todos traen hasta como una túnica? ¿Sí los ha visto? Precisamente por lo mismo, hermano, porque es para Dios. No sé si estoy siendo claro. Entonces, hermano, no es que yo esté loco ni mucho menos. Es que usted tuvo la culpa porque muchos años usted los... Espérame tantito, hermano. Porque no se trata, hermano, de aparentar solamente. Quiero que el corazón de todos estos jóvenes y de todos los que estamos involucrados en esto sea genuino para con Dios. Hermano, no sirve de nada que vengamos todos bien picudos, todos llenos negro, todos negro el corazón. No serviría de nada. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, que si el corazón va a cambiar, lo demás también va a cambiar. Y no hay ningún problema. Y no estoy diciendo, y todos en la misma tienda compramos, no, traiga lo que tenga, pues sí, nada más que sea el tono y ya, explico. Hasta ahí, hermano. Y así también la iglesia es edificada para que usted sepa que servirle al Señor no es cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el versículo 7 al 9, hermano. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. ¿Por qué dejamos hasta ahorita, hermano? Y ahorita vamos a leer de corrido todo lo que falta. ¿Por qué dejamos hasta ahorita, hermano, este texto del 7 y 9 del capítulo 21? ¿Quién era ese Felipe, hermano? ¿Se acuerda cuando hicieron la elección de los 7 que iban a servir las mesas? Ahí estaba Felipe. ¿Por qué tuvo que salir Felipe huyendo de Jerusalén? ¿Por causa de quién? Por causa de Saulo. ¿Se acuerda? Es cuando mataron a Esteban. Y viene la desbandada y Felipe tiene que irse hasta ahí, Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Fuimos hasta Cesarea y nos quedamos en casa de Felipe. Tuvo que irse de Jerusalén a Cesarea o a Cesarea. Y dice que Felipe lo recibió. ¿Te das cuenta, hermano, cómo debe ser el corazón de un cristiano verdadero? Por causa de Saulo, él tuvo que huir. Pero ahora que es Pablo, que es el misionero que Dios escogió, Felipe lo recibe. El perseguidor ahora es bendecido por el perseguido. Así tú y yo con aquellos que nos han hecho daño. Así tú y yo. Pero esa parte no gusta mucho, ¿va? Ahora, dice que sus hijas tenían, ¿qué? El don de profetizar, ¿sale? Ahí está, sigue habiendo profetas. No te equivoques, espérame tantito. Todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento, hermano, por eso el Señor todavía seguía dando el don de profecía. No te equivoques. ¿En estos tiempos hay profecía? No, hermano. ¿Ese tipo de profecía? No, porque esto ya está terminado. ¿Hay nueva revelación? No, hermano, no hay nueva revelación. Porque si hubiese nueva revelación, tendríamos que abrir el canon y meter lo que Dios sigue revelando. Y eso no es posible. Ahora, el llamado de Cristo, hermano, no es a una vida segura, sin peligros o sufrimientos, sino a una vida fiel. Eso es a lo que nos llamó Cristo, hermano. Y vamos a terminar de leer rápidamente, hermano, porque tengo que terminar el día de hoy, no me puedo detener más.
Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí de Jerusalén que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente: hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación, y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío, y entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días de voto, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos los que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Ellos creyeron que había hecho algo indebido. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó el comandante del regimiento romano la noticia de que todo Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Y unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: mátenlo, mátenlo. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo. Soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo y entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Y pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Quiero hacerte, lo demás te lo voy a tener que sintetizar, hermano, pero la única razón, hermano, que te dije es que el llamado de Cristo, hermano, no es a una vida, ¿qué?, segura, sin peligros o sufrimientos, sino a una vida fiel. Escucha y nota la fidelidad de Pablo. Lo habían golpeado severamente. No eran poquitos, hermano. Y en lo que dicen que le fueron a avisar a aquel y en lo que vino, le dieron con todo. Y fielmente Pablo dice: déjame hablar con ellos porque tengo un mensaje muy importante que dar. ¿Cuál era ese mensaje importante? Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando le oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Y entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para enfrentar castigos. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Y yo le pregunté: ¿qué debo hacer?
Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco y allí se te dirá todo lo que debes hacer. Hermano, ¿cuál fue el mensaje que dio Pablo? Lo acababan de golpear, hermano, estaba medio muerto y él dice, quiero decirles lo que me pasó en el camino a Damasco, a mí que me crié a los pies de un maestro de la ley judía llamado Gamaliel, y que el pueblo judío no entendió, como usted y yo hasta el día de hoy no hemos entendido muchas cosas. Él les acaba de decir, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Y la gente sabía quién era Jesús de Nazaret o quién había sido Jesús de Nazaret, porque murió en Jerusalén, ¿cierto? ¿Y qué no entendieron, hermano, entonces? ¿Qué nos cuesta tanto trabajo a ti y a mí comprender acerca de Jesús? Que no es mi partner, que no es cool, que no es el que yo le puedo torcer la mano para que me haga mi milagrito, que Él es el Señor y que debemos vivir como Él dice. Eso es lo que tú y yo no hemos entendido, hermano. Venimos cada 8 días y nos sentamos, pero aún no entendemos cómo debemos comportarnos delante de su presencia, cómo debemos adorarlo, cómo debemos servirle, cómo debemos amarlo, cómo debemos poner nuestras vidas a su servicio, no importando que Él no cumpla nuestros caprichos. Que si viene aflicción, enfermedad o muerte a nuestras vidas, que no importa, que Él es bueno, que Él es bueno y que Él es digno y que merece todo nuestro ser. Eso es lo que no hemos entendido, como esta gente no entendió. Y él le sigue relatando, hermano, todo lo que pasó ahí. Pero mire el problema. Versículo 19. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Y entonces todos comenzaron a gritar, llévense a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron arrojando sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Este hombre hay que quitarlo de la tierra porque no merece estar aquí. ¿Sabes por qué, hermano? Porque los judíos, ellos decían, somos el pueblo de Dios y no hay nadie mejor que nosotros. Todo el que no fuera judío, ellos, ¿sabes cómo lo llamaban? Perros. Todo el que no era judío. Y Pablo les está diciendo, ese Jesús al que ustedes crucificaron y que hoy es Señor y Rey, ha abierto las puertas para que todo aquel que quiera entrar entre y tenga perdón de sus pecados. Todo aquel que quiera creer, todo aquel que esté cansado de vivir como ha vivido y de verdad quiera paz en su vida. ¿Y qué es la mejor paz que puedes tener? Estar en paz con Dios. Que seas amigo de Dios. Y eso es lo que a ellos no les gustaba. Y eso, hermanos, lo que hasta el día de hoy no nos sigue gustando, porque tú y yo pensamos que merecemos más, porque el día de hoy estamos aquí sentados y cualquiera que entre por esa puerta, hermano, aunque sea nuestro peor enemigo, Dios lo va a perdonar, claro que sí. Por eso te dije, hermano, la semana pasada, no cierres esa puerta. Hay reglas aquí y mientras las respeten no hay ningún problema. ¿Vale? Pero no cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón, hermano. Tú y yo hemos pecado igual o peor contra el Señor y Él no nos ha desechado. No cierres tu corazón, abre ese corazón y deja de resistirte y entrégaselo a Cristo para que la próxima vez que entre alguien por ahí que nos haya hecho daño o que nos dio la espalda, tú lo recibas con un abrazo y le digas, Dios te bendiga, punto. Porque ahora soy libre, porque ahora mi corazón
es sano por Cristo. Terminamos con esto, hermano. Si pudiéramos darnos cuenta de lo que Pablo está diciendo, entonces entenderíamos muchas cosas que hasta el día de hoy seguimos ignorando por la dureza de nuestro corazón. Ahora, hermano, ¿por qué Pablo no hace uso de su ciudadanía romana hasta que ya viene el... O sea, ¿por qué antes de que lo golpearan no dijo, hey, soy romano? ¿Por qué no dijo eso? Versículo 24 y terminamos. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido y cuando ataron a Pablo para azotarlo, váyanle pasando los de la alabanza, por favor. Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Y cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Y entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos.